En el colectivo también se discute sobre política. El análisis del ámbito local con Alexis Grierson. Y en este momento, como estábamos escuchando recién, se sube al colectivo Alexis Grierson con su columna de política local, así que vamos a estar dialogando un ratito acerca de lo que pasó en los últimos días en la ciudad de Olavarría. Le doy la bienvenida, muy buenos días, Ale. Buenas, ¿cómo andamos? Bien, todo bien por acá, te saludamos desde el estudio de Radio Universidad, así que se viene una semanita movidita también, luego de las elecciones y toda una reorganización, especulaciones de qué pasó, qué no, qué se dijo, así que me contarás a ver qué charlaremos el día de hoy. Sí, vamos a ver un poco, un pequeño coletazo más de lo que dejaron las elecciones, más vinculadas a la interna de La Libertad Avanza, y vamos a hablar probablemente del tema más importante de la semana, que incluso fue el viernes. No hay mucho recorrido tampoco de lo que pasó con el corte de contrato entre el municipio y Copelectric. Hay muchísimas cosas para contar, muchos tecnicismos, y vamos a charlar acerca de ello. Pero primero lo que les decíamos, interna de La Libertad Avanza, esta contradicción tan particular y este movimiento tan innovador que es La Libertad Avanza, ¿no? Siempre acostumbrados a algunos valores políticos que son bastante como dogmas. Por ejemplo, el que cuando ganás todo se ordena, todo se acomoda. Sí. Bueno, La Libertad Avanza parece ser todo lo contrario, ¿no? Cuando todo parecía que la interna se iba a acomodar y que todo se iba a calmar un poco, es como que empezó a reflorecer mucho más. Del presidente para abajo incluso, digo, con este reordenamiento del Gabinete Nacional, que terminó con la salida de Guillermo Franco, con la llegada de Manuel Adorni, algo que Mauricio Macri se manifestó en contra, y con la llegada de Diego Santilli como ministro del Interior de la Nación, algo que Mauricio Macri se mostró a favor, pero me parece que llega tarde. No sé si tiene que ver la intervención de Macri y la reunión de Macri y Milei con la decisión de que Santilli sea ministro del Interior. Bueno, más allá de todas esas cuestiones, nosotros vamos a hacer énfasis en lo local. Ya el día de los festejos, algo hablamos el lunes pasado allá en el estudio. Uno de los datos más fuertes que se vio fue la presencia de merch, como le dicen los jóvenes ahora, de las fuerzas del cielo, ¿no? Esto de empezar a ver el eslogan, el lema y el nombre de la agrupación en festejos oficiales, que es una novedad, entró por la juventud de La Libertad Avanza, y que se fue de a poco como desparramando a toda La Libertad Avanza hasta llegar a las referencias, Guillermo Lascano y Celeste Rousseff. De hecho, en el festejo hay fotos de Guillermo Lascano con la gorra de las Fuerzas del Cielo, y Celeste Rousseff de mínima tenía la gorra en la mano, por ahí no se la quiso jugar tanto, pero ya se sabe en off y ante varias consultas de que prácticamente están jugando dentro de las Fuerzas del Cielo. ¿Por qué es importante este dato? Porque si nos vamos a la distribución política de La Libertad Avanza en la provincia, no está gestionado por las Fuerzas del Cielo, e incluso es una de las fuerzas que está fuertemente enfrentada a quien sí está gestionando los destinos de la provincia de Buenos Aires en materia política en La Libertad Avanza, que es Sebastián Pareja. Claro. Hemos visto ya las célebres discusiones entre Gordodán y Sebastián Pareja, ni que hablar de Agustín Romo, Nahuel Sotelo, todos los integrantes de la Fuerza del Cielo, poniendo en cuestionamiento a dirigentes como Sebastián Pareja y otros dirigentes por ahí que están un poquito más abajo, pero tienen fuerte impronta territorial, sobre todo con ciertos guiños a la ideología peronista, como el Nene Vera, el famosísimo Nene Vera, que es un puntero que, si bien él se jacta de ser peronista, también es cierto que un poco va para donde vuelve el viento, ¿no? Va hacia los intereses del poder. Claro. En este caso lo encuentra en La Libertad Avanza. En toda esa interna, Pareja después de la elección salió bastante fortalecido. De hecho, hubo cantos adentro del propio búnker de La Libertad Avanza pidiendo para Pareja la conducción, y también hay como un florecer de Pareja queriendo ser candidato a gobernador en 2027, que ahora le aparece un enemigo, lo digo en el buen sentido, ¿no? Diego Santilli, que ganó la legislativa, va a ser ministro del Interior y que se posiciona fuertemente para pensar la gobernación dentro de 2 años. Y en ese lugar, Celeste Rousseff tomó la decisión de, Celeste Rousseff, Guillermo Lascano y todos los integrantes de Libertad Avanza aquí en Olavarría, de jugar en la interna dentro de la Fuerza del Cielo.
en un momento donde Pareja se fortaleció en la provincia de Buenos Aires. Entonces arranca las dudas, arranca qué va a pasar y qué va a suceder. Esto es importante porque puede haber cambios fuertes en torno a la coordinación del partido, en torno a las referencias. Marcelo Pete fue un dirigente que se mostró muchísimo la semana pasada, dando cuenta primero de que en la elección de septiembre la gente castigó la alianza Galli-Aruset y que en octubre premió a Javier Milei, por lo que desliza y deja entrever que el problema es el Aruset. Entonces arranca toda una disputa aquí en Olavarría, donde claramente empiezan a mostrarse las intenciones de la búsqueda de poder, sobre todo de un partido, de un espacio que va a ser muy protagonista dentro de 2 años, no solo en lo que tiene que ver con el espacio en sí, sino por las posibilidades de ser candidato a intendente, incluso de pelear la intendencia en 2027. Veremos cómo va a continuar esa historia. Por lo pronto, el próximo viernes va a haber una cena, se llama una cena liberal, va a ser en Mariano Moreno, está organizado por la dirigencia de La Libertad Avanza, y cuando vos ves la gráfica, básicamente es un flyer de la Fuerza del Cielo, como para que no haya margen de duda. Sí. E incluso se especula con la llegada de Agustín Romo, que es uno de los dirigentes referencia por excelencia de la Fuerza del Cielo. Además es diputado provincial y además es uno de los es presidente de la bancada de La Libertad Avanza de la provincia, y es uno de los dirigentes más fuertes. Es lo que se conoce en la jerga política como uno de los gordos tuiteros, junto con el Gordodán y otros. Así que bueno, veremos cómo se desarrolla esa cena. Va a ser este viernes en Mariano Moreno. Es pública, no estoy contando nada que no se sepa, pero sí, lo que no se sabía es que se habla de la presencia de Agustín Romo, lo cual sería un poco sellar este pase de toda La Libertad Avanza a la Fuerza del Cielo, en un contexto donde todo parecía que Santiago Caputo, que es como una de las máximas referencias que tiene el espacio, se iba a quedar con un lugar importante en el Gabinete Nacional. Finalmente quedó afuera, en ese lugar medio marginal y extraño que tiene, como de una especie de asesoría monotributista, y Pareja, mientras tanto, sigue gestionando los destinos políticos de La Libertad Avanza, y al mismo tiempo va a ser diputado nacional, porque va a asumir el 10 de diciembre. Así que es una interna compleja, que tiene muchos nombres, pero que los nombres se están haciendo cada vez más conocidos. A ver, hablar de la interna de La Libertad Avanza hace un año era hablar de toda gente que nadie conocía. Sí, tal cual. Con una victoria al hombro, ya sabemos cómo se están posicionando los dirigentes. Está el prometido también. Habrá que ver los destinos de Ezequiel Gali después de la designación de Santilli en el Ministerio del Interior, pero todo parece ser que va a haber fuertes novedades de acá a diciembre de mínima. Veremos si en el corto plazo se define algo. Como decíamos, lo otro, sorpresivamente el municipio tiró un bombazo el viernes al mediodía, dijo que este mismo día de la medianoche, de hecho hoy ya no estamos rigiendo bajo contrato, se cortaba la concesión de 28 años del servicio eléctrico gestionado por Copelectric, ¿sí? 1997 se había firmado la concesión por 25 años más 3 de prórroga. Se cumplieron ese periodo el 31 de octubre, es decir, el viernes pasado a la medianoche fue el final de la concesión. ¿Esto significa que es el fin de Copelectric en Olavarría? No, o no necesariamente, o no por ahora, pero sí se abre un capítulo que puede ser muy extenso, muy complejo, muy técnico y sobre todo muy político, porque la historia de Copelectric siempre fue muy de gestión. Relación es una institución obviamente histórica en nuestra ciudad. Hay que decir que no podemos decir que no es una institución política, bien todo lo contrario, pero siempre se manejó dentro de lo que es la política, como para ir más del lado de la gestión, una relación más institucional con el municipio y demás. Haciendo un poco el raconto por ahí, la relación de gestión a la relación política cambió drásticamente en 2019, 2018, cuando Mario Cura, quien es referente de la lista amarilla que gestiona Copelectric, logró una fuerte alianza con Ezequiel Gali, por ese entonces intendente, vía sus principales referentes, ¿no? Recordemos que el referente de Mario Cura es Miguel Ángel Pichetto, y el referente en ese entonces de Ezequiel Gali era Mauricio Macri. Bien.
Esto generó una alianza de muchísimos años, que incluyó, y esto es importante decir, incluso la llegada de dirigentes de Copeléctrica a las listas, de Ezequiel Gali, por citar dos nombres. Hay que decir que están Nicolás Marinangeli y Miriam Mosescu. Miriam Mosescu hoy sigue siendo concejal hasta el 10 de diciembre. Lo que pudimos ir averiguando es que, bueno, esa relación que tuvo Cura con Gali, o por lo menos todo el espacio de Copeléctrica con el PRO, un poco desgastando la gestión y se empezó a poner en fuerte cuestionamiento, hasta la llegada de la intendencia de Maximiliano Wessner. Yo, la verdad que el fin de semana fue un fin de semana de muchas consultas. Todo el mundo me dice que la relación institucional era muy buena entre el municipio y Copeléctrica, pero que finalmente la realidad, a ver, el textual es: la realidad hizo lo que iba a suceder. Suena una frase muy aguada, muy trillada, pero no deja de ser cierto. Llegó el 31 de octubre, no hubo acuerdo, se terminó el contrato. No hay mucha historia en toda esta situación. Obviamente esto generó los avisos correspondientes, sobre todo a los EVA, y ahora abre un gran interrogante, sobre todo porque coincide, y me parece que no coincide de forma casual, con las últimas desregulaciones del gobierno de Milei, que permiten abrir el juego a la competencia entre distribuidoras y incluso el desembarco de empresas de otras ciudades, de otros distritos, incluso de otras provincias, a gestionar los destinos de una cooperativa como la Olavarría, o un servicio como el de Olavarría. Sí. ¿Qué hay que saber en torno a este acuerdo? Lo que hay que saber es que el servicio, no vamos a quedarnos sin luz, eso es el dato fundamental. Muy importante, sí. El pliego de concesiones indica específicamente y especialmente que el servicio debe continuar brindándose tal como si hubiera contrato, solo que es una forma provisoria hasta tanto se resuelva la situación contractual con la actual concesión, o por lo menos la que estuvo hasta el 31 de octubre, y una eventual nueva concesión que podría llegar o no. Eso veremos qué puede pasar. Incluso en el pliego mismo se habla de un concepto que ya lo hemos conocido por otras situaciones, pero que puede suceder, y esto es importante: expropiación. ¿Sí? Con esto no estoy diciendo que va a pasar, ¿no? Pero digo, es una de las posibilidades. Es una posibilidad, bien. Diga, bueno, expropiamos Copeléctrica, obviamente se debe pagar lo que se tase la empresa, la cooperativa en este caso, y pasa a manos del municipio. Es una de las posibilidades. La otra posibilidad es generar un pliego nuevo, llamar a licitación otra vez, y que Copeléctrica se presente como cualquiera y que compita con otras empresas para ver quién se queda con el servicio. Bueno, en ese sentido, una de las dudas que había, que se empezó a disipar durante el fin de semana, es que cuánto tiempo puede estar esta situación, entre comillas, irregular, ¿no? Claro. ¿Cuánto tiempo Copeléctrica puede gestionar el servicio eléctrico sin tener contrato con el municipio? Bueno, hay un plazo máximo de 3 años, ¿sí? Bastante. Es bastante. Uno entiende que se va a solucionar por lo menos antes del año, o en el marco de un año, más no, pero hay 3. También uno entiende que no va a pasar de la gestión, independientemente de si reelija o no, o un candidato del peronismo se presente que no sea Wessner y sea elegido, como que entiendo que esta situación se va a resolver antes de que finalice el primer mandato de Wessner, si es que hay un segundo, o si es que sigue o no, pero antes del 2027. O sea, va a haber una solución, Sí. Sobre todo porque es parte de una gestión, y esto debería tener una solución un poco más rápida, entendiendo el concepto rápido en política, ¿no? Esto va a llevar tiempo, porque lo que pasa ahora es que se abre todo un juego nuevo de diseñar un nuevo pliego, Claro. de abrir el juego, de ver qué se estaba haciendo mal, qué se puede hacer bien. Habrá que ver el rol de la oposición en ese sentido. De hecho, el fin de semana hablamos con 3 dirigentes: Marcelo Pétez, Francisco González, y también hablamos con Guillermo Lascano. Sí. 3 que, si bien 2 son de la Libertad Avanza, tienen líneas distintas, pero los 3 manifestaron como una especie de oportunidad. Digo, es una oportunidad. La cooperativa venía mal. Recordemos que la cooperativa está bajo una millonaria deuda con Gamesa. Esa deuda es muy condicionante para lo que viene, y es momento de discutir qué puede llegar a pasar. Sí es cierto también que
se abren muchísimos caminos. Es lo que decíamos, o el municipio puede intentar negociar Claro. un contrato nuevo con Copelectric directamente y generarle un pliego más a la medida de Copelectric, puede directamente prescindir. Copelectric puede incluso no presentarse o decir, che, bueno, la verdad, cortamos, no importa, váyanse. Claro, se termina ahí. Que lo maneje otro. Puede pasar muchas cosas. Sí es cierto, insisto, que la desregulación en el servicio por parte del gobierno nacional le agrega un poco más de incertidumbre a esta situación. Entonces veremos cómo va a continuar, pero la verdad que fue una noticia sorpresiva, en la cual, como verán, todavía estamos medio en algunos grises. Sí. De hecho, una de las grandes dudas y consultas que intentamos saberlo y no pudimos fue qué pasó antes. Si hubo una instancia de negociación previa en la cual no se llegó a un acuerdo, se llegó al fin. Hay un textual de uno de los que conseguimos mientras intentábamos revelar qué había pasado, que fue el que les mencioné recién. Lo que sucedió fue la realidad. Se llegó a la fecha y se terminó el contrato. Eso te da la pauta de que por lo menos no hubo negociaciones. Claro. Más que hubo diálogos de aviso, che, se termina el contrato y no más. Pero bueno, es un cimbronazo muy fuerte para la política olavarriense, para la gestión también, y obviamente, como toda medida política, tiene impacto directo en la gente, y esto genera un poco de incertidumbre de qué puede llegar a pasar. Así que bueno, estos son dos de los bastantes temas que hubo durante la semana. Sí. También hubo acuerdo paritario. Bueno, el acuerdo paritario pareció de mínima algo que se necesitaba. No sé si catalogarlo como positivo. Es positivo si uno compara con la situación de algunos municipios. De hecho, hubo paros de trabajadores municipales en La Madrid. Hay algunos distritos que hay declararon la emergencia económica. Bueno, está complicada la situación. Claro. En ese sentido, hubo acuerdo paritario aquí en Olavarría con algunos bonos y con algunos beneficios. Sí. Insistimos, es hasta ahí. Después, la semana que viene, probablemente podamos ahondar sobre este tema y charlar un poco más, porque las luces de la decisión de Copelectric se llevaron la marca, como quien dice, y no nos permitieron por ahí ahondar en ese tema, que además incluyó una asamblea caliente entre trabajadores, con la dirigencia del Sindicato de Trabajadores Municipales y con, obviamente, varios cuestionamientos fuertes a la decisión de acordar un porcentaje que para muchos parece poco, pero insistimos, si lo comparamos con algunas situaciones de otros distritos, parece bastante. Bien, perfecto. Bueno, Ale, muchísimas gracias por este panorama, sobre todo de Copelectric, que incluso nosotros hoy fuera del aire charlábamos cómo era la situación, sabíamos que luz íbamos a tener igual, pero bueno, toda esta incertidumbre de qué va a pasar después. Sí. Dame luz, diría Sergio Denis. Habrá, pero bueno, veremos cómo continúa. Insistimos, va a ser una semana también de averiguar mucho, Sí. de ver algunos detalles, de ver la postura de Copelectric y demás. Así que bueno, será el lunes que viene foco de nuestro análisis otra vez. Bien, perfecto, Ale. Muchísimas gracias por tu tiempo entonces y nos vemos el próximo lunes. Dale, un beso para vos y para todos allá. Dale, saludos. Bien, estábamos dialogando en este momento con Alexis Grierson en nuestra columna de política local, refrescando un poco el post-elecciones, sobre todo en lo que es La Libertad Avanza, también un análisis más centrado en lo local. Nos comentaba Ale cómo el posicionamiento de Celeste Roset, de Marcelo Pétez, de Lescano y demás, distintas figuras que dieron que hablar en las últimas semanas, y también esta posibilidad de Copelectric, ¿no? ¿Qué va a pasar también? Si se abre un nuevo contrato, si viene otro, ¿sí? Esta incertidumbre que todavía no tenemos alguna información certera, pero veremos qué va a pasar en las últimas semanas.